Alexis, ¿cómo estás? Bien, querido David, buenas noches. Oye, querido amigo, he tenido una discusión muy larga con muchas personas porque yo estoy total y absolutamente convencido de que se acabó el ciclo de bajas tasas de interés, que vamos a vivir un ciclo largo de bajas tasas de altas tasas de interés. Incluso ayer en la tele me decía Ciro, ¿dónde va a estar en 2 años? Yo le decía que en un nivel más o menos como este. ¿Tú cómo lo ves? No, estoy de acuerdo contigo. Mira, a ver, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, la inflación va a ser más persistente de lo que se había esperado originalmente. La inflación pues todavía está relativamente lejos del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Entonces quiere decir que la Reserva Federal en Estados Unidos pues va a mantener la tasa de política monetaria pues relativamente elevada. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo te diría que hay el convencimiento entre los hacedores de política económica, sobre todo los de política monetaria, pues de que esta excesiva liquidez, de que este dinero demasiado barato por demasiado tiempo, pues probablemente ha explicado burbujas, una asignación ineficiente de los recursos, ha explicado algunas cosas que hemos visto, que obviamente pues no era el momento para corregirlas, pues durante la pandemia o justamente después de la pandemia por los riesgos que había sobre la actividad económica, pero yo creo que existe este convencimiento de que pues, las condiciones monetarias deberían ser un poco más estrictas hacia adelante. Si tú ves la tasa real de interés en Estados Unidos, por varios años, incluso antes de la pandemia, ya estaba negativa. Quiere decir, a pesar de que la inflación era baja, las tasas eran tan bajas, pues que la tasa real de interés pues era negativa. Yo te diría que sí creo que por razones tanto coyunturales como la inflación, como estructurales, ¿no? En términos generales de corregir, digamos, esta postura monetaria que ha durado mucho, yo creo que estamos inaugurando una etapa de tasas más altas, ¿no? Obviamente no tan altas como las que estamos viendo hoy. Yo creo que la Reserva Federal va a reducir su tasa. Probablemente si hay amenazas sobre el crecimiento de Estados Unidos, las tasas de largo plazo van a bajar. Pero eso no quiere decir que vayan a regresar a los niveles que vimos durante mucho tiempo. Van a bajar, pero a niveles relativamente altos en comparación con el pasado. Sí, yo te digo, mi afirmación es que dentro de 2 años van a estar más o menos como están ahorita. Sí. Mira, la tasa de política monetaria probablemente baje en la segunda parte del año que viene. Yo creo que este descenso va a ser lento, va a ser cauteloso, porque dudo mucho que para entonces la inflación, sobre todo con los precios del petróleo y de otras materias primas, ya hayan convergido a niveles que la Reserva Federal considere seguros, ¿sí? Y creo que además las tasas de largo plazo también se van a tardar en descender, pues precisamente por esta persistencia de la inflación. Yo concuerdo contigo en que probablemente no los niveles exactamente que vemos No, ahorita. pero unos parecidos a estos. Claro, O un sea, en escalón, México si digamos, no es once histórico, ¿no? veinticinco podrá ser 10. Sí, O exactamente, sea, es ¿no? parecido a esto y no a los 4 que llegamos a tener, ¿no? Sí, probablemente. Mira, yo creo que en el caso de México, pues la política monetaria ha mostrado, ha sido muy defensiva. Pues ya les gustó el peso en los niveles de 17 donde está, mucho de ello inducido por la política monetaria. Y pues yo estaría de acuerdo en que las tasas van a quedarse altas. Yo creo que va a depender mucho de qué tan rápido ceda la inflación, pero creo que las condiciones en el mundo no están para eso. A Los precios de ver, la energía pero están por subiendo. ejemplo, aquí en México, y te interrumpo, aquí en México Ujú. llama la atención, yo creo que es la parte más relevante de la decisión de política monetaria del documento y de la entrevista que ayer hice con la gobernadora Victoria Rodríguez, es que Ujú. a ver, lanzaron hacia el futuro la convergencia, ya hablan de 2025, la convergencia a la meta, no finales de 2024. Pues mira, de alguna manera el Banco de México tenía que justificar dejar la tasa donde está. Países como Brasil, Chile, Perú ya empezaron a bajar su tasa de política monetaria, precisamente porque la inflación bajó. Incluso algunos de ellos tienen tasas de inflación más altas que México. También bajaron las tasas de inflación esperadas en esos países. Es decir, con una combinación de circunstancias parecidas a las de México, la verdad es que otros países de la región ya empezaron a bajar.
Algunos, A ver, otros países de la región que están acostumbrados a tasas de inflación más altas, que exactamente. tienen una como Sí, mayor resistencia a la inflación. Y y que resistencia que ha normalizado tener inflaciones más altas, ¿no? sí, pero más aún, eso lo que te diría es, pues son países que deberían tenerle más temor a que se desanclaran las expectativas de inflación, como es el caso de Brasil, y pues no es lo que estamos viendo, no es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que de alguna manera el Banco de México está forzando un poco su argumento de las tasas altas, que concuerdo contigo, las tasas se van a quedar altas, pero de una forma ya estructural, un nivel más Sí, alto o en sea, términos podremos empezar generales. a hablar de tasas Ujú. estructuralmente más Sí, bajas en 5 años, quizás, si todo va bien. exactamente, exactamente, pero por el momento creo que el Banco de México, y eso era algo que yo me esperaba que sucediera, pero no fue así, pues que de alguna manera empezara a abrir la puerta para la posibilidad de bajar tasas de interés, por lo menos decir que lo están discutiendo de una forma más activa, sobre todo porque mira, si tú consideras que la tasa de interés del Banco de México está en 11.25, Ujú. que la inflación esperada para los próximos 12 meses anda alrededor de 4 y algo. Estamos hablando de una tasa real de 7%, ¿sí? Ujú. Esa tasa real no la veíamos desde hace muchísimo. Imagínate una tasa real de 7%, pues lo que inhibe el consumo, la inversión y muchas otras cosas sin necesariamente ayudar. Yo lo que he insistido es que el Banco de México ya tiene una política monetaria muy restrictiva y que esa política seguiría siendo restrictiva aun si le bajaran un buen pedazo a la tasa de 11.25 que tienen, ¿no? ¿Y qué Yo es lo pasa que con hubiera el tema esperado del más. manejo de expectativas ahí? Pues mira, el Banco de México en ese sentido pues está manejando bien las expectativas. Creo que de manera un poco costosa, ¿no? O sea, es decir, está manteniendo tasas muy elevadas en una economía que este año está creciendo probablemente arriba de lo esperado, pero en donde pues ahí sigue estando ahí la espada pendiendo sobre la cabeza de que Estados Unidos pudiera entrar en una recesión el próximo año y una tasa de 7% pues es demasiado alta. Entonces, Banjico está manejando, yo te diría, bien las expectativas, pero quizá al costo de mandar una señal de política monetaria pues demasiado costosa, ¿no? Porque un poco lo que Banco de México ha puesto sobre la mesa y que creo que no estaría de acuerdo con esa forma de ponerlo es bajar la tasa 25 o 50 puntos base, que seguiría manteniendo la tasa real muy alta, sería como tirar la toalla, sería como claudicar Ujú, ujú. en estos temas de inflación, pues cuando la verdad no es cierto, ¿no? A ti que te gustan los ejemplos de los coches, ¿no? Ajá, ajá. Como dice un amigo, dice, bueno, pues yo voy a 80 kilómetros hacia mi casa, pero pues eso no quiere decir que yo me meta al garage a 80 kilómetros por hora, ¿no? Tengo que Sí. irle bajando desde antes, ¿no? Y Que aún entres así al puede ser fraccionamiento que... donde vivo, que además traigo ahí tengo toda una, logré, convencí a la administración de que hiciéramos una campaña de que no se rebasen los 10 kilómetros por hora adentro del residencial, porque temo que algún día atropellen a alguien. Sí, no, yo creo que me vas a decir que tú sí entras a 80 No, kilómetros por hora por garage. no. Puedo andar a 80 kilómetros afuera o más, pero no dentro del fraccionamiento. Exacto, no, o sea, Banxico ya podría empezarle a bajar y eso no implica bajar la guardia en términos de inflación, porque la tasa real seguiría alta. Entonces, pues yo creo que habrá que ver más adelante qué decisión toman. Yo esperaría sinceramente que la motivación principal del Banco Central pues no fuera el tipo de cambio, que fuera que de veras hay un convencimiento de que esto nos puede llevar al 3% sin un costo demasiado alto en términos de actividad económica. Yo le tengo más fe que tú al Banco de México. Oye, y otro tema, otro punto. Adelante. El, creo que se exageran los impactos que se tiene si hay un cierre del gobierno de los Estados Unidos. Creo que hay exageración, ¿no lo ves así? Sí, mira, obviamente se exagera. Recordemos para aquellos que no estén familiarizados con estos que el cierre del gobierno mantiene las
las actividades esenciales del gobierno, no es que de pronto no hay gobierno en Estados Unidos. De alguna manera, para muchas cosas, pues se aplica el presupuesto que existía. Y es un problema al que además ya deberíamos acostumbrarnos, porque el gobierno de Estados Unidos no ha dado ninguna muestra de que quiera remediar este arreglo institucional dentro del Congreso que nos tiene a Estados Unidos lo tiene cada determinado número de meses en esta situación. Yo creo que no. Mira, porque además en esta ocasión se habla de que el gobierno pues pudiera cerrar o que pudiera eliminar algunas actividades, pero no se está hablando, a diferencia de la última vez, en donde pudiera entrar en impago el gobierno de Estados Unidos. Yo te diría, querido David, que el riesgo más alto es que ahorita esto le dé el pretexto a otra calificadora, que creo que Moody's ya salió a decirlo, de... Oye, nos tenemos que ir a un corte, pero yo creo que eso va a pasar con o sin cierre, ¿eh? ¿Me esperas en la línea, Alexis? Claro que sí. Gracias, amigo. Yo te decía que con o sin cierre las calificadoras tienen muchas ganas de bajarle la nota a los Estados Unidos. Sí, y no estaría mal, porque mira, yo creo que este episodio nuevamente demuestra que no se ha hecho nada por remediar de fondo el problema que lleva a este impasse legislativo en Estados Unidos, que realmente es un ruido completamente innecesario. Ya sea que encontraran mecanismos para una reconducción del presupuesto sin estos sobresaltos, o que de verdad establecieran una serie de reglas para aumentar los techos de la deuda, ¿no? Entonces, creo que eso no lo ha hecho. Creo que Estados Unidos, creo que el Congreso le gusta mantener pues este show que puede montar cada cierto tiempo, un poco para medirse fuerzas, sobre todo en un momento como este que es previo a la porque elección. además cambia el discurso, depende de cuál sea el partido en el poder. Cuando pasa eso, que gobiernan los republicanos, no, es que los demócratas son unos irresponsables. Cuando es al revés, están los otros, no, es que los otros... Es exactamente la misma discusión, nada más cambia el membrete, digamos. Claro, y además demuestra que Estados Unidos no tiene un control estricto sobre su propio presupuesto. O sea, porque recordemos que estos son aumentos en el presupuesto que se van dando a lo largo del año. No es, en México tenemos una disciplina legislativa incluso mayor, porque el presupuesto que se establece a principio del año se mantiene, y para que el Congreso pueda ampliar ese presupuesto, pues obviamente se tiene que pasar por un proceso al que muy rara vez se ha recurrido. En Estados Unidos, pues en el sentido de que el presupuesto pues realmente sea como una liga, ¿no? Sea como un elástico que se puede ir cambiando a lo largo del año, y creo que eso es un desorden, y veo el punto de las agencias calificadoras que dicen, bueno, pues hasta que no haya una solución de fondo a esto, pues Estados Unidos probablemente debería tener una calificación menor, lo cual pues es un escándalo, porque pues se supone que es la calidad crediticia más alta del mundo. Y además que es una paradoja, porque sí, los problemas están hoy en Estados Unidos y la gente se está refugiando en dólares. Claro. Irónicamente, todo esto mete un gran ruido a los mercados financieros, y cuando aumenta esta aversión al riesgo, cuando aumenta este ruido, pues la gente va y se refugia precisamente en el país que es el origen, ¿no? Es increíble lo que pasa cuando sube la aversión al riesgo. Yo siempre a mis alumnos de las clases que doy les pregunto, bueno, ¿ustedes qué creen que pasó con el dólar el 11 de septiembre del 2001, cuando fue lo de las Torres Ese es el mejor ejemplo. ¿Se apreció o se depreció? Y pues todo el mundo, no, pues se debe haber depreciado, pues sí fue uno de los mayores desastres que ha habido en Estados Unidos, etcétera. Pues no, se apreció. A la gente le dio tanto temor pues ver que se podían armar los trancazos a nivel global por esto que había sucedido, que van y se refugian en el dólar. Entonces, pues bueno, pues esas son las ventajas que tiene ser la moneda de reserva en el mundo. Pero creo que en ese sentido las calificadoras podrían poner un poco de disciplina. Por eso estoy completamente de acuerdo contigo que es algo que puede pasar independientemente de que entren en suspensión o no. Ayer alguien que coincidí en el aeropuerto me decía, bueno, ¿y tú qué opinas de la moneda que va a desplazar al dólar? Que todavía no nace, le respondí. Me dice, no, es que esa moneda que se está armando...
pues el euro era mucho más fuerte teóricamente. Claro. Y bien organizado, no como una idea romántica, y no funcionó. Pues me dice, ¿qué opinas de esa moneda que va a desplazar al dólar? Porque todavía no nace. Claro, no tienes toda la razón. Y y yo creo que además estamos muy lejos de que eso pase. A ver, No lo vamos a ver nosotros y quizá de nuestros hijos, ¿eh? Seguramente. China es una economía grande, se ha vuelto un jugador internacional muy importante, pero ¿qué es lo que hace que una moneda se vuelva de reserva? Lo que hace es la cantidad de vínculos de comercio, financieros, de todo tipo que tengas con el resto del mundo, de modo que todo el mundo demande tu moneda. A riesgo de alargar, a riesgo de que nos sigamos alargando. Claro. Mientras Estados Unidos sea dueño del SWIFT, nadie puede quitar al dólar. ¿No? Exactamente. Oye, que la moneda china se está volviendo muy importante. La bajamos de la Liga Mundial. Y se acabó, ¿eh? Y se acabó. Sí, exactamente. Además, pues es una moneda que sigue siendo economía. China sigue siendo un país pues poco transparente en el manejo de su economía, su política monetaria, su política de acumulación de reservas. Es decir, hay muchas cosas en las que China debería avanzar, no nada más en la parte económica, sino en la parte institucional, para poder pensar en que el yuan pudiera convertirse pues en una moneda de reserva, en una moneda que verdaderamente amenace la hegemonía del dólar. Y creo que por muchos aspectos... Y mucho menos si se crea otra moneda, como está de moda ahorita. Claro, estamos lejos de eso. ¿Tú cuándo has visto que haya una conferencia del Banco Central de China para anunciar el movimiento de tasas? Toda esta faramalla que vemos de la Fed, al final del día es transparencia, ¿no? Y en China nunca hemos visto eso. Mira, esa transparencia que da el que sea más importante el comunicado y las explicaciones que da Jerome Powell, más importantes que la decisión en sí misma, ¿eh? Y lo vimos la semana pasada, además. La semana pasada la Fed no cambió su tasa, pero el simple hecho de que el señor Powell haya dicho, oigan, 12 de los 19 miembros están pensando que quizá hay otra subida, y además no nos gustan los números de inflación que estamos viendo, el mercado laboral sigue fuerte, quiere decir que esto todavía aguanta, pues cambió completamente la lectura que estaba dando el mercado a la política monetaria para el resto de este año y el año que viene. Y por eso vimos ese cambio. Tienes toda la razón. No es la decisión, es la comunicación que la acompaña e incluso te diría hasta la forma en que se transmite ese mensaje. Son cosas que influyen muchísimo. Te agradezco mucho. Oye, y seguimos pendientes con lo del innombrable, ¿no? Sí, ya lo convoqué. Pero y que traiga su tarjeta de crédito. Pero y que tenga saldo. Porque luego ya ves que allá en su compañía andan haciendo los fichajes. Exactamente, no se la vayan a rebotar y acabemos pagando nosotros. No, Dios no te oiga en eso. Te mando un abrazo, mi querido Alexis. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, David.